de cerca las cuestiones. Yo te quiero hacer una pregunta súper genérica, pero para empezar a Sí. desandar un poquito. ¿Estamos festejando, estamos celebrando qué? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de la independencia? De la concreción concreta de la Declaración de Independencia, de lo que desde entonces fue un Estado en conformación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? Lo que hablamos cuando hablamos del 9 de julio es del día en que se firma el acta que da inicio, digamos, Mm, a lo que después va a ser nuestro Estado. claro. Es como la partida de nacimiento, de alguna Mm, forma, ¿no? El 9 de julio de 1816, 29 diputados reunidos en una casa de familia en la ciudad de San Miguel de Tucumán firmaron la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Eso pasó el 9, pasa que después al acta original, por pedido de uno de los diputados de Serrano, se agrega que además de decir que nos independizábamos de España, también decir de la metrópoli, o sea, de toda la corona española, no específicamente de este rey, ujú, y se agrega de toda dominación extranjera, bien. que eso también era muy importante para la época porque la corona inglesa y la corona portuguesa tenían muchas intenciones sobre el territorio de América, ¿no? Naturalmente. Me intriga mucho o me interesa mucho cuando cualquiera se quiere meter a leer sobre la independencia, todo libro o investigación académica, naturalmente va muchos años antes y ubica distintos momentos, ¿no? Que detonaron un proceso que después desembocaría eventualmente en la independencia. Pero a mí hay algo que me resulta realmente fascinante, que es, hoy hablamos con el diario, no ya del lunes, del martes, estamos 200 años hacia adelante, pero es el terreno de la incertidumbre en el que se movían todos los protagonistas de aquel momento respecto de si el proyecto independentista, el proyecto revolucionario, iba a funcionar o no. Y era una empresa en la que estaban poniendo, hoy diríamos muy chambonamente, toda la carne al asador. Pero me impresiona mucho la convicción, con dudas, sospecho en aquel momento, pero de quienes protagonizaban esta situación. Tal cual. La verdad que, bueno, es eso que decís vos que nos vamos para atrás es un vicio del historiador, ¿no? Mm, Para poder explicar algún acontecimiento de hoy es muy necesario, ¿no? Remitirse a cuestiones de atrás, ¿no? ujú, Y lo que sucede es que esta gente, como vos decís, ¿no? Tenían muy claro una idea que tenía que ver con la independencia y con la libertad. No sabían bien cómo lograrlo y no sabían bien si realmente iba a resultar en lo que terminó siendo, que fue la conformación de un nuevo Estado-nación, ¿no? De la claro, Argentina y además que el proceso de la Argentina hay que ubicarlo en un contexto latinoamericano, tal cual. porque de México hasta acá todos éramos parte de esa corona y hay revoluciones en todos los espacios latinoamericanos, ¿no? Ujú, Y también entender que la historia es una historia de conflictos, una historia de proyectos que quedaron truncos en el camino. De hecho, no sé, Belgrano pretendía que fuera una monarquía con un rey inca, mm, la forma de gobierno que se adoptara después de Tucumán, y no era un proyecto que tenía solo Belgrano que de repente se le cruzó por la cabeza. El proyecto monárquico tuvo muchísima fuerza en el Congreso de Tucumán, que va perdiendo fuerza cuando el Congreso se traslada a Buenos Aires en enero de 1817. mm, Entonces, lo maravilloso, si se quiere, ¿no? de abordar este pasado, es entender que el ideal, ¿no? Era lo que estaba intacto. mm. Después, nos fue muy mal en algunas batallas por la independencia, nos fue muy bien en otras. El proceso fue sumamente complejo, tanto así que San Martín emprende, ¿no? Una nueva estrategia militar, pero quedaban focos del ejército en varias partes, digamos, de lo que hoy es nuestra Argentina. De hecho, queda un ejército de retaguardia en Tucumán y está Güemes con los infernales Claro. en la frontera también que nos comunicaba, ¿no? Con lo que hoy es Bolivia, que era en ese momento lo que se denominaba Alto Perú. Entonces, realmente el analizar todo el proceso, no, o sea, el 9 de julio no se entiende sin mayo de 1810, Claro, pero tampoco se entiende sin el virreinato y no se entiende sin la relación con España, ¿no? O sea, claro. eh, entonces, eso es como muy interesante y creo que por eso es que cobran tanta relevancia, ¿no? Esto que nosotros tenemos como este panteón de los héroes de la patria,
porque realmente dejaron su fortuna, su familia, su vida, digamos, de comodidades, que muchos de ellos tenían muchas comodidades, por esto, ¿no? Que era este bien mayor, que era el conformar un Estado independiente, ¿no? Conformar algo, mira, yo pienso mucho en Borges, en el libro, en la Oda escrita en 1966, él dice, bueno, ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban. Y pienso también en un poema de él que es El Gaucho, que también usa esta idea de, hablando del gaucho, dio su vida a la patria que ignoraba. Y mira, voy también al libro de Andrés Rivera, La Revolución es un sueño eterno, que si bien habla del 25 de mayo, se hace preguntas, ¿no? De como, ¿qué jurábamos en aquel patio de baldosas a cuadro de la sala capitular? Esa incógnita, esa pregunta de, bueno, estamos yendo jugadísimos al 100% detrás de un ideal, pero de un proyecto que hacia adelante era un abismo total. Tal cual. Y creo que eso es lo más interesante también de analizarlo en el día de hoy, ¿no? Porque no pierde vigencia, porque es esta idea de pelear por ideales, y por un bien común, ¿no? Porque también no es que todos pensaban lo mismo, no es que todos los diputados que estaban tenían todo el acuerdo. De hecho, la primera junta, todos sabemos que el 25 de mayo, cuando se conforma la primera junta, hay grandísimas disputas entre los propios diputados que están dentro de esa junta, ¿no? Y en julio, en Tucumán, pasó lo mismo. Las sesiones del Congreso empiezan en marzo y las disputas entre los diputados son tremendas. De hecho, hay sesiones que se levantan porque se insultan, porque las discusiones son sumamente acaloradas. Pero a pesar de eso, hay algo que va más allá del interés personal, ¿no? Y es esto común, algo que es más grande que mi propia vida, que mi propio interés, que es construir esto que estamos haciendo. No sé si nos va a salir bien o no, pero tenemos este objetivo y estos son nuestros ideales, ¿no? Por eso también se entiende que San Martín haya peleado por la libertad de España contra los franceses y que después viene a pelear contra España acá, ¿no? Porque en realidad no es el Estado contra el que se pelea, son las ideas las que se defienden. Entonces, eso es muy importante y me parece que es como lo más interesante de entender del 9 de julio, ¿no? Estamos hablando no solamente el acta. Sí, estamos hablando con Cecilia Guerra, ella es historiadora de la Universidad Nacional de Tucumán, exdirectora del Museo Casa Histórica de la Independencia. Cecilia, te hago una última pregunta que también me dispara a partir de lo que venís diciendo. La vez pasada charlábamos con Ale Morea y Maxi Gallo, dos colegas y historiadores de acá de Mar del Plata, el 25 de mayo, y le planteaba esta cuestión, ¿no? En la introducción del libro de Tulio Alperindongui sobre la historia contemporánea de América Latina, él señala que la historiografía trata de analizar los procesos, ¿no? Entiende toda la cuestión compleja, va y viene para adelante, como vos mencionabas, y trata de evitar el lugar común de solamente posicionarse en el bronce, ¿no? O en la estela así mágica de ciertos personajes, y que sin embargo hay algo que incluso con todos esos pruritos o pudores, en el caso de las independencias latinoamericanas, es realmente para destacar el rol de ciertos personajes en encarar esta empresa que, como decíamos, avanzaba sobre un territorio desconocido. Tal cual. Además, ponete a pensar que salieron de su zona de confort, no tenían por qué hacerlo. O sea, son realmente personas que tenían un montón de privilegios en la época, porque también hay que decirlo, las revoluciones se apoyan en los sectores populares, pero las hacen las élites, ¿no? Y entonces, esta gente, como, no sé, como Belgrano, como San Martín, pienso en Bolívar, ¿no? En O'Higgins, o sea, por nombrar como estos grandes próceres de distintos espacios latinoamericanos, tenían muchos privilegios y perder todo eso, abandonar todas esas comodidades, por pelear por estos ideales que, como venimos diciendo, no sabían si realmente iban a llegar a buen puerto o no, realmente es muy destacable. Y creo que por eso la gente no los baja del bronce, ¿no? Porque de repente entendemos que son personas como nosotros, de carne y hueso, que tenían un montón de debilidades y de virtudes, pero la virtud más grande fue ponerse esta causa al hombro y dejar todo realmente por lo que nosotros hoy conocemos como la patria, ¿no? Por esto que muchos la concebían como el lugar donde habían nacido, muchos como este
este universo mucho más amplio, ¿no? Que el solo territorio donde yo nací, donde está mi familia y mis padres. Pero bueno, este concepto de patria es por lo que ellos pelean, ¿no? Y llevan a cabo todos estos procesos y por eso no pierde vigencia y por eso las efemérides son tan importantes también para la construcción de la nación, ¿no? Tal cual. La patria como acto perpetuo, como el perpetuo mundo, diría el amigo Jorge Luis. Cecilia, te agradezco muchísimo este contacto con Radio Brisas de Mar del Plata desde Tucumán, de corazón, este feriado, y además es un tema que siempre nos interesa tocar y profundizar. Bueno, por favor, a ustedes muchísimas gracias por el contacto. Feliz Día de la Independencia para todos los que están escuchando y bueno, amamos Mar del Plata también. Bueno, cuando andes por acá te venís al estudio sin duda y charlamos un poquito más. Dale, muchas gracias. Cecilia Guerra, Universidad Nacional de Rosario, ella es de Rosario, de Tucumán, ella es historiadora de esta casa de estudios y además fue directora, como te decía, de el Museo Casa Histórica de la Independencia, charlando unos minutitos con nosotros en Radio Brisas.